Colofón, un podcast de Fundación La Fuente. Un espacio para hablar de libros y lecturas. Conoceremos historias y métodos de escritores, ilustradores y editores. Soy Carolina Ilino, soy periodista. Le quiero dar la bienvenida a nuestra invitada Isabel Molina, directora editorial de Grafito Ediciones, un sello dedicado a la publicación de libros ilustrados tanto infantiles como adultos. Isabel, también eres investigadora y has sido fundadora de Plop Galería y de la revista Brígida, que es una revista de cómic hecho por mujeres. Hola, ¿cómo estás? Hola Carolina, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por querer participar. Quiero partir preguntándote sobre los inicios tuyos como con el mundo del libro. Un poco partiendo, tú estudiaste periodismo, tienes un magíster en sociología, no sé si desde chica te imaginabas que iba a trabajar con libros ilustrados. Mira, sí, desde chica fui muy lectora, o sea, pasaba mucho tiempo en la biblioteca, me gustaba mucho leer y siempre tuve esa cercanía con los libros. Y mis papás además me ayudaron, me inculcaron mucho también el cariño por los libros, me llevaban a librerías y agradezco mucho como ese vínculo que me ayudaron a crear con la lectura. Y ya desde más grande, bueno, cuando empezó a perfilarse el tema de qué estudiar, me decanté por el periodismo. Tenía muchas ganas también de estudiar letras, pero en ese tiempo yo creía que estudiar literatura era más bien como para escribir, esas cosas como que uno no sabe muy bien en el colegio de qué se tratan las carreras, entonces no sabía si era para escribir, para ser escritor o escritora, o para hacer clases, cosa que como que en el colegio no hacía, no entendía por qué querría seguir en en un aula. Entonces me decanté por periodismo, que me parecía que era una carrera que daba más como posibilidades de, no sé, como de estar en el mundo, en diferentes situaciones. Y cuando terminé la carrera, ya hacia finales de la carrera me puse a vincular de nuevo con los libros. Hice una práctica en la revista ¿Qué pasa? En el ámbito de la cultura, o sea, en la sección cultura, perdón, y ahí empecé bueno, me tocaron algunos temas relacionados con literatura y me di cuenta que quería seguir en un trabajo de esa categoría, o sea, de ese ámbito, quiero decir. Y, y después trabajé 7 años en el Consejo de la Cultura, y ahí también mi vinculación con los libros yo sentía que era cada vez más fuerte. Hasta que, ¿sí? No, dale. Y hasta que se dio la oportunidad de empezar con la galería, con Plop, y fundamos Plop con Claudio, la Pati y Fito, y bueno, esa fue como mi oportunidad de entrar como de lleno al mundo de los libros. Y, y desde ahí ya no me salí más. O sea, esa fue como mi inmersión final en el campo en el campo editorial. Desde los años de Plop, ¿has visto cómo ha cambiado y crecido la producción de libros ilustrados? Por ahí en alguna entrevista como te escuchaba que decías que al principio las estanterías de Plop estaban no tan llenas y después se fueron llenando, y como te ha tocado vivir todo eso, todo ese cambio desde dentro. ¿Cómo lo describirías tú? Ha sido bastante vertiginoso, creo yo, como dices tú. Yo me acuerdo muy bien de cuando estábamos por inaugurar la galería. Teníamos la sección de libros media vacía, entonces poníamos los libros con la portada. En algunos de los estantes había muchos libros mostrando la portada, y cuando terminó Plop, eso era prácticamente imposible. Los libros estaban así como súper, entre comillas, amontonados, porque llegaban muchas novedades, y eso demuestra cómo creció el campo editorial infantil y también de adultos con respecto a los libros ilustrados y las novelas gráficas, cómics. Yo creo que ha sido una explosión, como
una cantidad de libros, temáticas, ilustradores, autores, creo que en todos los ámbitos ha crecido. Ahora, por supuesto, uno también se puede preguntar hasta qué punto ha crecido en cantidad, cuál ha sido, cómo ha aumentado la calidad. Yo creo que sí, que ha aumentado mucho también la calidad, pero bueno, ahí también uno puede entrar a hilar más finos y leer distintas capas y hacer otros análisis, pero sin duda que la cantidad de, de editoriales y participantes de la cadena de libros y por supuesto lectores y lectoras ha crecido muchísimo, y eso ha sido muy bonito, ha sido muy motivante como de presenciar. ¿Tú crees que ha pasado en particular en los libros, en este tipo de libros, en libros ilustrados, o que ha sido un crecimiento No, quizás del... en general, yo creo que el mundo editorial ha crecido mucho, porque también las editoriales independientes, más pequeñas, editoriales con equipos de dos, uno, dos, cinco personas, también ha crecido mucho, y también, o sea, creo que eso también ha ido de la mano de apoyos estatales que han sido importantes, también no sé, de intercambios que han habido con otras ferias, que eso, o sea, el mismo crecimiento del mundo editorial ha significado que más editores y editoras viajan a otras ferias y eso llegan con nuevas ideas, y todo eso va permeando y va siendo como un buen ecosistema del libro, con muchas, con muchas, hay muchas motivaciones, hay muchos gatillantes, hay como mucha inspiración de alguna manera. Yo soy como bien entusiasta en ese sentido. O sea, creo que hay otras cosas que uno puede criticar, pero creo que hay como una muy buena perspectiva, y valoro mucho lo que ha pasado en estos últimos años con respecto a las editoriales de todo tipo, incluso de fanzines, festivales, ferias de libros. Creo que ha sido como clave, creo yo, entender que uno puede comenzar una iniciativa desde, como desde uno mismo o desde un grupo, o empezar, no hay que tener como un gran equipo para empezar a trabajar en esto. O sea, creo que se valora mucho tener las ganas y empezar, aunque sea de a poquito, como sentando un pequeño precedente y después el próximo año crecerá más. Eso puede ser una editorial que empieza con un pequeño, con pocos títulos, al año siguiente crece un poco más el catálogo, y lo mismo con las ferias, los encuentros, las bibliotecas, no sé, hasta en Instagram, los perfiles de mediadores y mediadoras de lectura que empiezan con algunos posteos y después crece su comunidad. Creo que eso ha sido como un poco la constante o la tónica que he visto en los últimos años. En Grafito tú haces de todo lo que tiene, o sea, todo, ¿cierto? Estás en todo el proceso del libro, como desde la idea del libro, pero hasta la gestión y hasta finalmente también estar en las ferias, te he visto eh, Sí, vendiéndolo. ¿Eso es más una necesidad o es algo, te gusta estar en cada etapa? mira, yo creo que ya, sí, ya estamos como en búsqueda de crecer un poquito, porque ha sido muy entretenido. A mí me ha gustado mucho estar en todas las etapas. Creo que es importante, es necesario para entender cómo funciona. Y, y claro, estoy desde... La parte que a mí más me gusta obviamente son, bueno, no sé si está obvio, porque hay editores que les gusta y editoras que les gusta estar en distintos momentos y situaciones de la creación y producción y difusión del libro, pero a mí me gusta mucho que es la parte inicial, que es de trabajar en el proyecto, cuando ves las posibilidades de un proyecto. A mí me gusta mucho esa parte, encuentro que eh, es muy entretenido, como elegir, si hay que buscar un ilustrador, a veces llega un texto, a veces llegan dos ilustradores con un texto ya listo, a veces han sido derechos de autor, que uno ve un libro y dice como, bueno, este libro se puede traer a Chile y puede aportar con tal y cual cosa. Entonces son distintos procesos, pero yo creo que la parte inicial es la que más me gusta.
Y bueno, también hay un acompañamiento del libro que es la producción, que es todo el tema, no sé, la imprenta, por ejemplo, nos empezamos a imprimir también fuera de Chile, en China, y eso fue una aventura, o sea, hay muchas cosas que aprender y yo valoro mucho ese aprendizaje. Pero también uno también se cansa ya con el tiempo, igual hay cosas que uno necesita ir buscando un poco de apoyo, sobre todo porque empiezan a crecer más la cantidad de proyectos y bueno, estamos en eso de crecer un poco más, así que ya veremos como si ya lo podemos concretar en un par de meses más. Y ahora, por ejemplo, de la parte que más disfrutas del comienzo, ¿estás en esa etapa en algún proyecto o en más de un proyecto? No sé si trabajas con... Sí, sí, igual estoy en una etapa, en un proyecto que es un poemario. Estamos, por ejemplo, ahí buscando ilustrador e ilustradora que pueda dar con o sea, que vaya con el texto. Y hay otros en que estoy, no sé, estoy imprimiendo, o sea, que está en imprenta y estamos viendo ahí algunas cosas de último momento, otros que estamos, para mandar a imprimir a China hay que mandar una cantidad, ojalá mandar varios títulos, entonces ahí estamos algunos más avanzados que otros y esperando ahí cerrar como ese paquete de libros para que se vayan fuera. En distintos momentos, sí, estamos con proyectos en distintos como procesos, entonces, bueno, ya hay que tener un poco de paciencia y pedirle paciencia a veces también con quienes trabajamos. Ahora, yo siempre trabajo con diseñadores y diseñadoras, eso es algo que, por ejemplo, yo no hago, porque es complejo, es difícil y, bueno, entiendo que hay otros editoriales en que el mismo editor o editora a veces trabaja con los archivos y en el caso del libro ilustrado tiene varias aristas y además hay distintas materialidades, entonces... sí, por mi parte soy súper como, en eso súper categórica, trabajar siempre con diseñadores y diseñadoras. Y más o menos, ¿cuánto tiempo se demora el proceso del libro desde la primera idea hasta tener el libro en tus manos? O no sé si cambia mucho quizás de proyecto a proyecto. Sí, igual cambia, yo debo decir que en mi caso sí cambia, hay bastantes variables que influyen en eso. Yo siempre trabajo de un año a otro, de 2 años a otro, y nos hemos demorado más incluso en sacar un libro. O sea, pero yo siempre recuerdo una anécdota de hace unos años que en México fui a la presentación de un libro de un ilustrador amigo que se llama Diego Bianchi, que había sacado un libro con la editorial Media Vaca, que no sé si la conoces, es una editorial española de Valencia, es espectacular, es increíble. Y ellos Media Vaca saca 2, 3 libros al año, tienen un catálogo muy impresionante, muy lindo, muy bien hecho, y se demora mucho. Entonces, ellos decían, bueno, estamos lanzando este libro, presentando un libro que nos demoramos 10 años, y se reían entre ellos porque decían, es lo que vamos a decir, que son 10 años, porque en realidad fueron más. Desde ahí yo dije, bueno, bueno, la idea no es demorarse tanto, obviamente, pero hay distintos factores que que requieren que a veces un libro se demore un poco más, un poco menos, y sobre todo ahora bueno, la pandemia también nos hizo nos hizo demorar algunos proyectos que teníamos casi listos, y también se da otra como situación para el mundo editorial, que es que ha subido mucho el precio del papel. Yo no sé si eso es algo que los lectores y lectoras saben, pero ha subido mucho porque, bueno, muchas cosas han subido, obviamente es parte como el tema de la inflación, pero en particular hay como un tema mundial con la escasez de papel. Entonces, en el caso de grafito, sí, yo siempre considero por lo menos un año, año y medio para los proyectos, porque nos fijamos mucho en los detalles, y creemos que es importante que el libro salga bien. A veces no sabemos si los libros van a tener una segunda o tercera edición o reimpresión, que como debería ser más bien en estricto rigor. Entonces hay que intentar que quede bien, todo lo mejor que se pueda, más que a veces llegar a una fecha. Por ejemplo, en el mundo editorial hay mucha presión por ciertas fechas, por ejemplo, fin de año, porque es para llegar a las novedades de Navidad, o para el día del libro, y bueno, yo creo que igual
esas son a veces demandas del mercado más que del mundo editorial mismo. Ujú. Creo que ahí también, bueno, cada editorial tiene que ir viendo, pero tratamos ahí de hacerlo con el máximo cuidado. Siempre tengo la curiosidad de cómo manejan las personas sus tiempos, cómo es el manejo del tiempo, sobre todo pensando justamente en que haces cosas distintas y ahora con la pandemia también, no sé, pues está el regreso a la presencialidad, además están cambiando los procesos, o sea, además de que haces varios procesos, también están cambiando los procesos constantemente. ¿Cómo es el manejo del tiempo, tú dices, en el mundo editorial? El tuyo más bien. Ah, ya. Bueno, oye, es que es una tremenda pregunta. Es una pregunta compleja porque claro que sí, que ha sido como una revalorización de los tiempos tras la pandemia, de hasta dónde llegan los tiempos productivos y los tiempos de ocio, y sobre todo cuando en el mundo editorial yo creo que hay muchas personas que trabajamos y que, o sea, este es nuestro trabajo, pero también es lo que más nos gusta. Entonces, ¿hasta dónde llegan esos límites? Es un tema, claro, que es súper personal y que a veces depende mucho de cada etapa. O sea, hay etapas que son de mucho trabajo y como decía antes, cuando hay fechas o a veces hay que cumplir plazos, a veces estamos, por ejemplo, cuando tenemos fondos del libro que hay que rendir y hay que simplemente poner toda la carne a la parrilla, es complejo, pero también, bueno, hay otros tiempos en que, por ejemplo, son de ferias, de ir mucho a ferias. A mí me toca ir a las ferias, entonces, bueno, eso ya es un poco salir de la rutina, de la oficina, conectarse con público, con los lectores y lectoras. Por ejemplo, para la última primavera del libro para mí fue muy, muy genial poder reencontrarnos con el público. Eh, Mucha gente que, por ejemplo, veía los libros de Patti Aguilera, la ilustradora, que yo también ha hecho muchos diseños para grafito, y además, bueno, es mi cuñada, y Patti se fue a vivir fuera de Santiago, y era como súper emocionante porque mucha gente veía sus libros y como, oh, me gusta mucho el trabajo de ella, y como que se acordaba de ella, o personas que también se acordaban de cosas de Plop, porque teníamos algunas cosas de Plop. Y, y esas instancias son bonitas porque por un lado te sacan de la rutina de trabajo permanente y otras veces, y también porque, claro, no se conecta con otras cosas que ha hecho antes. Entonces, se dan esas instancias que son súper buenas, pero sí, tras la pandemia ha sido un tema, claro, compatibilizar muchos roles y los tiempos de trabajo y también todas las dificultades que se dan como a nivel social o a nivel, en el mismo, no sé, campo editorial, como te decía, la falta de papel y otros requerimientos. Entonces, es complejo. ¿Y hay alguna oportunidad o algo bonito que haya surgido gracias a la pandemia que quizás antes no existía o es más bien resolución de problemas? No, yo creo o sea, yo creo que igual la pandemia uno lo pone en perspectiva de como ciertas cosas que, no sé, que estuvieron en jaque en ese minuto. O sea, no sé, desde a veces salgo a caminar y aquí cerca nomás de mi casa y me acuerdo que, bueno, porque yo me cambié de casa un poquito antes de la pandemia. Entonces, como que por ejemplo, todo esto a veces voy a comprar cualquier cosa que hago cerca de la casa, me hace pensar que hubo momentos en que no podíamos salir de la casa incluso. Entonces, yo creo que en mi caso me ha permitido como valorar esas pequeñas cosas que a veces antes no dábamos por hecho, que podíamos salir o que podíamos, no sé, no sé, incluso con el toque de queda. O sea, como que todavía me asombra a veces cuando vuelvo a la casa tarde, que no sé, salgo a algún cumpleaños, vuelvo y es como pensar que hace 2 años estábamos en otra situación tan diferente. Entonces yo creo que igual la pandemia ha dejado, más allá de otras cosas que quizás no son tan buenas, a mí por lo menos me ha dejado ese tipo como de enseñanza,
que suenan un poco cliché, me da un poco de vergüenza decirlo, pero, pero son cosas buenas y que valoro, como que valoro mucho también en mi quehacer, también como editorial. De hecho, por ejemplo, hace súper poco tuve una reunión con una ilustradora Ujú. presencial y fue como raro, porque en realidad no había tenido como ese tipo de reuniones desde hace 2 años, porque claro, igual esto de verse por Zoom, a veces efectivamente es más fácil, pero, pero fue como raro, fue como, pero qué entretenido volver a esto, y por ejemplo en el caso de los libros ilustrados, que a veces hay que ver, hay ilustradores que trabajan con bocetos, que naturalmente se mandan por correo, uno los manda por correo, pero a veces también es entretenido mostrarse la maqueta, mostrar los bocetos. Eso creo que también es, con respecto al quehacer editorial, creo que del mundo de los libros ilustrados va a ser como súper bueno volver a eso. ¿Y cuál dirías que es cuál crees que es el lugar de grafito hoy en el mundo editorial, comparándolo como era cuando, el 2003 entiendo que fue cuando sacaron el primer libro, como hablando Sí, también de lo que hablábamos al principio de cómo ha crecido la producción y el mundo? ay, mira, es una pregunta igual difícil porque, o sea, es como, eh, te podría decir más bien desde yo creo que aportamos con algunos libros que tienen que ver como con, por ejemplo, rescate de libros ilustrados antiguos, que quizás son un poco no tan comerciales. Yo creo que desde ahí tratamos de aportar, o como ahora vamos a sacar una investigación de Marta Carrasco, que son ilustraciones, pinturas, textos que abordan su obra, su vida. Entonces tratamos como de aportar un poco desde ahí, un poco desde la valoración de la ilustración. Eh, es como un poco lo que tratamos de, creo yo que tiene, de un poco quizás, entre comillas, una cierta particularidad. Porque también tenemos igual, y eso a mí no, tampoco me parece que es malo decirlo, tenemos libros que también son como que sacan de otras editoriales, y eso me parece que no es malo tampoco decirlo, o sea, tampoco creo que hay que situarse como desde una pretensión de originalidad absoluta. O sea, todos tratamos de sacar buenos libros y me consta que habemos muchas editoriales en eso, pero bueno, a veces hay ciertas cosas que pueden repetirse y creo que está bien porque habla también de como de ciertos temas que importan Ujú. digamos, a nivel social. Y lo del rescate ha sido algo que igual también ustedes tenían, yo creo, más o menos desde el principio. No sé si para ti siempre ha sido un tema o se ha vuelto un tema trabajando con grafito o para ti desde, así como persona ha sido desde siempre. Sí, siempre ha sido un tema súper importante porque me importa mucho el tema de la memoria, y creo que, por ejemplo, cuando se empezó a hablar de la ilustración, del boom de la ilustración, siempre fue como, bueno, pero han habido muchos otros ilustradores e ilustradoras antes, también ha habido una cantidad de libros impresionante que se ha hecho en nuestro país, entonces también creo que es importante mirar las raíces y ver para atrás, y hay libros que siguen muy vigentes, entonces siempre ha sido eh, una, siempre ha sido un interés muy fuerte en mí, y es por eso que nos gusta sacar libros que son como rescate editorial, que rescate también es como, igual, es una palabra que no ocupo tanto, o sea, se entiende, creo que cuando la digo se entiende a qué me refiero, pero, pero bueno, son libros no sé, quizás es al revés, quizás esos libros como que, no es como que uno los rescata del pasado, sino como que son libros que vienen como a poner luz sobre el presente en algunos casos. Entonces, o autores, autoras, sobre todo autoras. No sé, no lo digo tanto a nivel de creadoras, digamos, del mundo infantil, que sí las hay, pero digamos, es transversal, o sea, a todo tipo de literatura. Por ejemplo, qué trabajo o quién sientes que ha puesto una luz especial sobre cosas actuales? Yo, o sea, bueno, creo que ya es un poco antiguo decirlo porque ya lleva varios años, pero por ejemplo, Gabriela Mistral.
lo que fue, o sea, que por lo menos mi infancia, mi adolescencia, Gabriela Mistral, o sea, incluso en la universidad, no era una autora que uno tomara como referente, porque, bueno, no sé, era otro momento, ¿no? Otro momento social, y entonces me parece que ahí, o sea, es súper importante lo que ha pasado con Gabriela Mistral. Eh, no sé, o Marta Brunet, no sé, me cuesta ahora como hacer una lista, pero como que pienso, para mí como que la más importante en ese sentido, o la que más bien mejor refleja lo que quiero decir es Gabriela Mistral, como una forma de mirar la sociedad, de mirar a las mujeres, de mirar, no sé, la espiritualidad, o sea, tantos temas que están condensados en su literatura y entonces eso no se podría decir, entre comillas, que es un rescate. Yo creo que ella, al revés, ella nos viene quizás a rescatar un poco a nosotros. Y hablando de algo que tú mencionaste antes, el proyecto de Marta Carrasco. No sé, ¿tú recuerdas cuándo tú la conociste su trabajo por primera vez? ¿Cómo empezaron a trabajar en ese proyecto, que entiendo que fue una exposición también? No sé si pensaron primero en eso, antes que en el libro. ¿Cómo ha sido la Sí, historia? totalmente. Lo que pasa es que Marta Carrasco es una autora que es muy importante en mi generación, es una ilustradora que le puso, no sé, cara a Perico, de Perico Trepa por Chile, también hizo ilustraciones de, algunas de Papelucho, porque Papelucho ha tenido muchas ilustradoras, o sea, varias, más de una, quiero decir. Eh, entonces, o qué sé yo, Tata Colores, entonces es como un referente visual para mí, creo yo, para mi generación. Y claro, todo empezó porque en esto del rescate con Claudio, con el rescate entre comillas, como mirar a ilustradores e ilustradoras del pasado, nos dimos cuenta que no había mucha información sobre ella, por ejemplo, en algo como Wikipedia, como quién era, cómo era su cara, no la conocemos, o sea, conocemos sus ilustraciones, pero por ejemplo en ese momento no habían muchas imágenes de ella misma o de ella trabajando. Entonces nos acercamos ahí a la... Ah, bueno, cuando abrimos un espacio que se llamaba Casa Plop, habían varios talleres y quisimos ponerle nombre a los talleres, como para diferenciarlos y como que fueran ilustradores del pasado, ilustradores e ilustradoras. O sea, dijimos, ok, vamos a hacerlo paritario. Entonces, a un taller le pusimos Marta Carrasco y ahí se acercó, o sea, nos contactamos con una nieta de Marta Carrasco, con Isidora. Ella fue a la casa, a este lugar que se llama Casa Plop, y conversamos sobre la posibilidad de conocer, de ver, como que quizás podíamos hacer una exposición, en fin. Y de ahí surgió la posibilidad de hacer un primer proyecto que consistió en ordenar el archivo. El archivo de Marta Carrasco, quien, bueno, a todo esto hay que, para quienes no sepan, ella falleció, ella murió en 2007. Y dejó muchísimas obras que la familia trataba de ordenar como podía, porque eran muchísimas realmente, cuando nos decían, no, es que hay muchas cosas, y nosotros como, ya, bueno, y cuando vimos era realmente un montón, porque ella dibujaba, tenía muchos bocetos, hacía en libretitas, en cuadernos, pinturas de distintos tamaños, y estaba todo el tiempo dibujando, entonces era un volumen grande. Y ese proyecto consistió en ordenar y guardar adecuadamente en cajas todo este volumen. Y después hicimos una exposición que se inauguró en el Centro Cultural Las Condes y después viajó a Antofagasta, estuvo también, bueno, gracias a Fundación La Fuente también estuvo en Talcahuano y bueno, y después hubo otra en la Biblioteca Nacional, pero lamentablemente esa la inauguramos como en enero, hoy se me olvidó hasta la fecha, enero de 2020. O sea, debió haberse inaugurado un poquito antes, pero bueno, la biblioteca estuvo cerrada y después cuando abrió en enero ahí se inauguró y bueno, después vino la pandemia y claramente ya no se pudo ver. Pero entonces ahora venía al trabajo, hicimos un libro, otro proyecto que era un libro y ese libro va a mostrar imágenes que no salían en la exposición y también un poco más de detalles sobre su vida y obra. Y así un poco como, bueno, también en este proyecto estaba Claudia Aguilera y María José Guayar. Y con respecto al archivo, eso trabajaron dos profesionales
que fue eso fue como el 2018, y bueno, que la familia también ha sido súper importante porque estos proyectos no se pueden hacer sin que la familia quiera también como un poco, quiera mostrar al público la obra de los autores y autoras. Digo en general porque hay muchos dibujantes que su obra está en manos de su familia, o artistas también, o incluso también escritores y escritoras, y esto también es como transversal. Y, y esa es como una forma, ha sido un proyecto que ha sido súper lindo y nos ha gustado mucho esa manera de trabajar. Porque además ha tenido muy buena aceptación del público, o sea, mucha gente también, o sea, cuando uno habla de, no sé, Tata Colores, como, sí, o sea, hay un vínculo emotivo con esas imágenes que es muy fuerte. ¿En qué parte del proceso está ahora el libro? El libro está en imprenta, bueno, y por estas cosas como que a veces pasan con los libros, me equivoqué al cotizar el tipo de portada, el tipo de tapas, entonces estamos con una pequeña demora en eso, pero está en imprenta y bueno, debería estar a principios de diciembre, pero el libro. Así que sí, va a ser nuestra novedad del año, y tenemos otras novedades que estamos preparando que ya quedaron como para el primer semestre. Que espero que sea marzo, abril, así que bien. Ese es como, y bueno, para el libro, bueno, y para Marta Carrasco también va a haber se está preparando una exposición, también con otro tipo de material, así que, bueno, estamos como siguiendo en un proceso todavía de mostrar más capas y facetas de esta autora, o sea, es ilustradora y también es autora, también ella escribió libros, entonces hay varias cosas para seguir explorando. ¿Y dónde están ahora las cosas, todo este archivo que fueron ordenando? El archivo ahora está físicamente en la Biblioteca Nacional, en el archivo de láminas y estampas, porque la familia o sea, lo cedió como dato, como para que sea resguardado ahí, y bueno, está como ahí un poco en los procesos de oficialización y todo eso que requieren las instituciones, ¿no? Uh-huh. Pero sí, ahora está ahí el archivo y la idea es que esté disponible también. ¿Y dónde estaba cuando ustedes los vieron por primera vez esas cosas? ¿Estaban todas juntas o tuvieron que ir a buscarlas en lugares Sí, distintos? estaban en la casa de una de las personas de la familia, Uh-huh. y estaban bien resguardadas, estaban bien cuidadas, pero claro, no, digamos, en estas cajas de plástico que hay que tener, por ejemplo, el óptimo estándar de archivo es que esté como en cajas de cartón, anudados como por ejemplo, que yo no tenía idea, sin clips de metálico, por ejemplo. Es que es terrible porque eso daña mucho el papel. Entonces, todo eso se agrupó, se puso como en pilas, que se les ponía unas winchas, como unas cintas de algodón, que todo eso tiene que ver como con estándares de almacenamiento que puedan preservar sobre todo el papel y otros materiales similares, que puedan perdurar por varias décadas más. Entonces, sí. Y además cuando se terminó de poner todo eso en las cajas, también el estándar que requería seguir almacenándolo era, por ejemplo, que las cajas no se puede hacer como una pila de 10 cajas para arriba, sino que hay un peso entonces establecido para las cajas, entonces eso implicaba que la familia casi tenía que tener una habitación especial para todo este material, entonces no es tan fácil tampoco. Así que si tienen cosas de familiares, o no sé, incluso como materiales que no tienen a veces de su propia familia, también eso es interesante de conocer. Los clips metálicos son el horror. Bueno saberlo. ¿Tú tienes Sí. cosas, guardas cosas como archivo personal, familiar? Oye, aquí tocaste una fibra importante porque el año pasado, donde mis papás vivían fuera de Santiago, y se quemó la casa de mis papás. Se quemó un sector muy grande donde ellos viven. Entonces, lo que ahora, si bien siempre fui mucho de guardar cosas, ahora es que
o sea, no sé, estoy así, pero aferradísima. Uno debería ir en realidad como en el camino inverso, pero estoy aferradísima a todos los recuerdos de infancia, a todas las fotos, todo eso. Sí, estoy como... Entonces sí, para mí es muy importante guardar ese tipo de cosas, ahora más que nunca, y encuentro lindo también que las familias o sea, bueno, siempre hay que seleccionar, no hay espacio infinito para guardar todas las cosas de todas las personas, de todas las familias, de todos los familiares, pero creo que hay que almacenar cosas que sean significativas. Eh, o sea, y eso se relaciona también como con mi trabajo, como yo veo la edición, como veo esto de reeditar libros antiguos, o sea, es como, para mí está todo como un poco relacionado una cosa con otra, como con resguardar ciertos elementos de la memoria y traerlos al presente. ¿Tú tienes copias de todos los libros que han sacado con grafito? Sí, siempre guardo por lo menos 2 o 3. Sí. ¿Y tienes algún lugar especial dedicado a eso? ¿O? No, están medio dispersos, ¿ah? Tengo que tener ojo ahí, pero no, pero los tengo siempre, los dejo como bien resguardados, y sí, debería ser una parte de una biblioteca especial de primeras ediciones de grafito. Qué buena idea. Porque a veces cuando las editoriales van creciendo, o sea, por lo que he visto, no se dan ni cuenta de la cantidad de cosas que tienen. Además, de repente hay algunos títulos que no se vuelven a reimprimir, entonces también eso Sí. Eso altera ese archivo. Sí, pues las editoriales tienen que tener su propio archivo, sí, es verdad. ¿Y hay algún libro especialmente que tú dirías que es un icono del trabajo que han hecho hasta ahora con grafito? A mí me gusta mucho un libro que es El látigo de 5 colas, de Fernando Gran. Y creo que ese fue un libro que sí, que yo creo que refleja bastante lo que nos importa, lo que nos interesa, las decisiones como que refleja las decisiones que hay que tomar al trabajar con este tipo de materiales, porque es un libro que no circuló en nuestro país, que cuando se publicó en los años 80 en España, entonces lo publicamos acá, pero cambiamos el formato, cambiamos el texto, que el texto original estaba Joan Brossa, o sea, digamos, tenía obra, eran textos muy breves de Joan Brossa, y en cambio está Armando Uribe en esta edición. Entonces creo que sí que, en cierto nivel sí, refleja bastante como el espíritu de lo que nos gusta hacer con grafito. Y es un libro que además nos parece que está súper vigente, un libro que en sus imágenes muestra una crítica a la sociedad chilena, a la sociedad capitalista, y sí, siento como que ese libro es un poco, es icónico de lo que hacemos en grafito. Muchas gracias por tu tiempo, por contarnos un poco más de la historia de Grafito Ediciones. Muchas gracias, Carolina, ha sido súper entretenido conversar contigo. Esto fue Colofón, un podcast de Fundación La Fuente.